mantenemos una distancia de 2 metros, estamos muy a buen recaudo de contagiarnos y evitar que esto se siga sumando, que esto se siga contagiando a más y más personas. Por lo tanto, hay que tomar medidas de bioseguridad. En el sector productivo lo hemos hecho, estas medidas del distanciamiento, la obligatoriedad del uso de la mascarilla y también el señalar a los colaboradores de las empresas que se vacunen, son medidas que permiten justamente mitigar el riesgo. El sector productivo está operando en este momento normalmente, es decir, seguimos con el funcionamiento, obviamente adoptando medidas, por ejemplo, de teletrabajo en las áreas en las cuales se lo puede hacer, como son las áreas administrativas, contabilidad, servicios jurídicos, temas de planificación, entre otros. Pero claro, las áreas operativas tienen que seguir trabajando y en ese sentido lo que estamos haciendo es aplicando todas las medidas de bioseguridad que nos permitan operar y garantizar una operación conjunta. Entonces, el mensaje principal que nosotros tenemos que dar en este momento desde el sector privado a la ciudadanía es: cuídate, cuidémonos todos, utilicemos correctamente la mascarilla, mantengamos la distancia y lo más importante también es verificar que si tenemos algún tipo de síntoma, entonces evitar entrar en contagio, incluso con nuestra propia familia, dentro de los mismos hogares. ¿Para qué? Para evitar que se propague esta cepa, que cada vez va apareciendo una nueva cepa y sin duda esto genera una inquietud en todos. Así es que el primer mensaje es: cuidémonos para poder seguir operando y para que no haya medidas más restrictivas aún. Ahora, hablemos de las cifras, ¿no? Porque sin duda lo que pasó en el 2020 no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en el primer mes del 2022, sobre todo por la incidencia del Plan Nacional de Vacunación asumido por el gobierno de Guillermo Lasso. Me acuerdo que la Cámara de Comercio hablaba de pérdidas que superaban los 3.500 millones de dólares en la primera etapa de la pandemia. ¿Cuáles fueron las cifras de las cámaras de industrias en esa época y cómo han podido ir evolucionando a la fecha, Pablo? Mire, la pandemia, si uno hace una evaluación del año 2020-2021, generó una contracción en la economía de más de 35.000 millones de dólares que dejaron de venderse. Y esto es algo muy preocupante, muy grave, porque son cifras realmente astronómicas. Estas cifras tan grandes y tan graves durante el 2020 y el 2021, lo que generaron sin duda fue unas cifras que le pegaron durísimo en el empleo. ¿Qué pasó pero ya en el año 2021? A partir de que empezó el proceso de vacunación, que sin duda marca un antes y un después, Ecuador es uno de los países con más alta tasa de vacunación. Y claro, la gente quizás se pregunta y dice: bueno, ¿y por qué me sigo contagiando? Porque el virus sigue mutando. La diferencia sustancial es que ahora la gente lamentablemente se contagia porque nos confiamos demasiado, pero la gente no está muriendo, las tasas de mortalidad han bajado. Volviendo al tema de las cifras, es importante entonces ver cómo ya en el año 2021 la economía ecuatoriana representa un crecimiento del 4% frente a una caída en el año 2020 del 8%. Esto representa entonces una recuperación económica importante, interesante, que se da producto de lo que se denomina en economía el efecto rebote. Es decir, después de una crisis tan grave, obviamente lo único que nos quedaba era crecer en algo por lo menos, y crecimos a un 4%, lo cual es interesante. Lo importante entonces es que sigamos demostrando una unidad en el país a favor de las grandes causas nacionales, como por ejemplo fue el proceso de vacunación en el cual el sector productivo participó con más de 3 millones de dosis que se pudieron inocular en las personas. Fueron creciendo algunos sectores de manera interesante durante el año 2021 y hay perspectivas de crecimiento para el 2022. Por ejemplo, el sector exportador, el sector del camarón, el sector del pescado, el sector del banano, el sector de los tableros de madera, las flores de igual manera, las exportaciones de flores, exportaciones de productos congelados en la sierra, sin duda han venido también manteniéndose y creciendo en algunos casos, lo cual nos da una perspectiva de que el sector privado ecuatoriano es un sector resiliente
que es capaz de enfrentar justamente los retos tan grandes que hemos tenido, pero sobre todo aquí el mérito más importante creo que se lo llevan los colaboradores de las empresas que han sabido justamente compartir y sobre todo comprometerse con ese crecimiento económico. Por lo tanto, el año 2021 fue un año de crecimiento, fue un año de recuperación y sin duda abrigamos la esperanza de que este año 2022 sigamos por esa misma senda. Entonces hablemos de lo que sucedió con las plazas de empleo, Pablo. ¿Cuántas se perdieron entre el inicio de la pandemia y los comienzos del 2021 versus lo que se ha logrado, en este caso, recuperar o evolucionar en materia de producción? ¿Cuántas plazas se perdieron en el sector industrial y cuántas lograron nuevamente generar a partir de esta bonanza que usted nos explica, producto de la vacunación en el 21? Es muy importante la pregunta que usted me está haciendo. Aproximadamente se perdieron 380,000 plazas de empleo en el país, en el sector productivo en general, y se han logrado recuperar 250,000. Entonces, es interesante cómo ese efecto rebote del crecimiento de la economía logró la recuperación del empleo. Sin embargo, no hemos vuelto a las cifras del año 2019, lo cual nos deja un reto importante a todo el país. Nos deja un reto muy importante como sociedad de generar las condiciones adecuadas para que el sector privado, que es el motor de la economía, que es el protagonista de la economía, pueda seguir generando estas plazas de empleo. No nos olvidemos que año a año existen o entran, digamos así, a lo que se denomina la población económicamente activa, más de 100,000 personas, ¿no? Que se van graduando, digamos así, del colegio, o tenemos también el tema de la migración, de los migrantes, que también requieren plazas de empleo. Por lo tanto, en el tema de el empleo, del trabajo, es fundamental que nosotros sigamos creando las condiciones adecuadas y trabajemos sobre todo en conceptos novedosos. Mire usted, la Organización Internacional del Trabajo señala que el concepto más importante, más potente que nosotros debemos trabajar es lo que se denomina la empleabilidad. ¿Qué es la empleabilidad? Es generar las condiciones para que se dé el empleo. ¿Y qué condiciones se requieren justamente en este círculo virtuoso de la empleabilidad? El acceso al financiamiento, por ejemplo, para que se creen emprendimientos y los empleadores puedan generar trabajo. Fortalecer programas de capacitación para las habilidades de los trabajadores que están ahorita ya empleados, pero que van a tener retos frente a la cuarta revolución industrial, frente a la automatización que se requiere en la producción. Muy importante el tema de la equidad de género, dar oportunidades a las mujeres. Ver cómo nosotros creamos un marco normativo y una legislación que se adapte a las necesidades del mercado laboral actual. Nosotros hemos visto muchos cambios en la pandemia y vemos justamente la necesidad imperiosa de generar estas condiciones de empleabilidad y trabajar también en programas tan importantes como lo es la formación dual, que implica justamente el hecho de poder trabajar y poder estudiar también para que esa persona, ese trabajador, pueda justamente generar una mejor capacidad, ¿no es cierto?, para desempeñarse en sus funciones. De igual manera, tenemos que pensar en un marco normativo, en un marco regulatorio que nos permita el hecho de crear nuevos trabajos, nuevos empleos. Del sector de los servicios, por ejemplo, en este momento demanda de mucha tecnología, ¿no? Entonces hay que pensar de una manera diferente y generar estas condiciones de empleabilidad para que en el país podamos tener mayores oportunidades de empleo para jóvenes, para mujeres, para personas de mediana edad. Por ejemplo, trabajar mucho más en estas carreras que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con matemáticas, que sin duda es lo que se requiere en estos momentos ahorita por los cambios que existen tan vertiginosos, tan rápidos en el mundo laboral. El doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias de la Federación de Cámaras de Industrias a nivel nacional, está aquí en Contrapunto a través de Huancavilca, la H grande de la información, en la 8:30 AM. Según la cifra que usted nos ha dado en generación de nuevas plazas, un poco más de 285,000 o 290,000, Pablo, debo de intuir que un gran porcentaje de esas plazas es el que ha citado el presidente Guillermo Lasso, que en 7, 8 meses de gobierno se han logrado crear. Exactamente. Las políticas del gobierno sin duda han ayudado a esa reactivación económica. Y la principal política del gobierno que ayudaba a la reactivación económica fue el cumplimiento de la promesa de campaña de la vacunación, estimado Jorge.
Creo que es fundamental. Sin la vacunación no se habría dado la recuperación económica. Ahí sí tenemos que ser absolutamente claros y transparentes y reconocer y magnificar el proceso de vacunación. Creo que no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Y le digo esto porque nosotros como sector productivo, como sector privado, trabajamos con el Ministerio de Salud Pública para poder participar en el proceso de vacunación y lograr justamente la inoculación de más de 3 millones de dosis. Y estamos en esta semana, el día de hoy, aquí en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Cuenca y en otras ciudades del interior del país, el sector privado está reactivando nuevamente esos vacunatorios para poner esa tercera dosis. Entonces, la primera política pública a favor de la reactivación económica fue la vacunación. La segunda política pública que el gobierno está impulsando es esta apertura hacia la inversión extranjera. ¿Qué es la inversión extranjera, Jorge y estimados amigos? La inversión extranjera son esos capitales de empresas internacionales que están interesadas en ampliar sus operaciones en el Ecuador. No solamente en sectores estratégicos como minería, petróleo, telecomunicaciones, que son sectores muy importantes porque traen grandes cantidades de dinero al país, sino también en el sector real de la economía. La industria manufacturera de alimentos, la industria manufacturera de bebidas, la industria manufacturera de textiles, ¿no es cierto? Sin duda también está recibiendo inversión extranjera que requiere esa inversión extranjera condiciones de seguridad jurídica para poder seguir ampliándose. Vea usted cómo Ecuador tiene un potencial inmenso en temas acuícolas, en temas agrícolas, en temas agroindustriales, y cómo también se está llevando a cabo una política comercial que va a permitir la exportación y la consolidación de esos mercados internacionales. Esa es otra política muy importante que el presidente ha hecho. ¿Qué nos queda entonces en este año 2022? Trabajar en una agenda de competitividad que nos permita al sector privado producir de mejor manera, bajar los costos de producción, pero lo más importante, generar ese ambiente de confianza y de calidad que se requiere para que podamos seguir adelante en este 2022 con esa senda de recuperación económica y de crecimiento en el empleo. Bajar esos costos de producción implica quizás solo servicios básicos con tarifas preferenciales, o qué, esa reforma laboral que ha anunciado el presidente Guillermo Lasso y que ha dicho previamente será socializada con los gremios, sindicatos y los distintos grupos de trabajadores, ¿no? Las asociaciones tengan algún tipo de incentivo desde el sector empresarial para que se pueda contratar a más gente, porque los costos han estado allí siempre, doctor, y ustedes han tenido que manejar esa situación por años. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Que los costos operativos bajen a la hora de la contratación con incentivos, que también podrían ir por el lado quizás de la afiliación, o tiene que ver con que se bajen ciertas tasas que ustedes han dicho son altas, por ejemplo, a nivel de electricidad, por citar solo un caso? Precisamente la competitividad, ¿no es cierto?, es esta capacidad que deben tener las empresas, que debe tener el sector privado para poder competir ¿con quién? Con sus rivales en la región. Para ponerle un ejemplo, Jorge, el salario, por ejemplo, del Ecuador es el salario más alto nominalmente de la región, si es que uno lo compara con Colombia, lo compara con Perú, lo compara con Centroamérica, ¿no es cierto?, que son los principales competidores del Ecuador. Vea usted el salario en Venezuela. El salario en Venezuela es de $1.75. El salario en el Ecuador es de $425. ¡Qué maravilla! Digo yo, esa comparación, justamente si lo hacemos con otros países de la región. Pero esa es una parte. La competitividad también tiene que ver justamente con otros factores que inciden, por ejemplo, en el costo, en los costos de producción, energía eléctrica, costos de transporte, costos de logística. Para exportar flores desde el Ecuador hacia Estados Unidos, el kilo de flores, ¿no es cierto?, es mucho más caro que en el Ecuador que en Colombia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Abaratar los costos de ese transporte. ¿Cómo? A través de generar mayor comercio y mayores aperturas, por ejemplo, de líneas aéreas.
Los costos de transporte en barco de igual manera se encarecen porque no hay un flujo grande o no hay una cantidad grande. Bueno, en este momento, producto de la pandemia, se han encarecido todos los costos de transporte, pero en condiciones normales también eran más altos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver la manera de bajar esos costos de transporte. ¿Qué más? Tenemos que trabajar en competitividad. La capacitación, por ejemplo, al personal para mejorar la productividad. Ecuador es uno de los países que tiene más baja productividad si no se la compara con otros mercados internacionales. Por ejemplo, una hectárea de banano en el Ecuador genera menor productividad a una hectárea de banano en Colombia o en Costa Rica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la tecnificación agrícola, mejorar la semilla, mejorar los fertilizantes, mejorar las variedades que se están plantando. Entonces, vea usted cómo la competitividad es un aspecto bastante amplio, que no solamente se circunscribe a un solo tema. La reforma laboral que usted menciona es absolutamente clave, no para el sector privado, para los ecuatorianos. Aquí, quienes deben ser los principales actores en la reforma laboral, son esos 5.7 millones de ecuatorianos o personas que residen en el Ecuador que no tienen un empleo fijo. No podemos seguir legislando, no podemos seguir regulando el mercado laboral o fijando salarios para aquellas personas que tienen empleo. Todo lo contrario. Aquí debemos cambiar justamente el pensamiento y ver la forma en generar las condiciones del concepto de empleabilidad que yo le mencionaba, y el concepto que incluso la misma Organización Internacional del Trabajo maneja, que es la flexibilidad. ¿Qué es esta flexibilidad? Es tener una flexibilidad en las normas laborales, pero con garantía de derechos, y eso sí se lo puede hacer. Sí se puede llegar a tener este concepto de flexibilidad, que implica justamente tener una flexibilidad en las normas laborales, con seguridad, ¿no es cierto?, y derechos para los trabajadores, garantizando los ingresos de esos trabajadores y sobre todo generando lo que la Organización Internacional del Trabajo promueve, pisos de protección social. No hay peor empleo que el que no se tiene, estimado Jorge. Por eso nosotros necesitamos justamente pensar de una manera diferente, de una manera distinta, de cómo incorporamos a esos 5.7 millones de ecuatorianos que en este momento no tienen un empleo fijo. Esa es la tarea más importante, y la Asamblea Nacional aquí tiene una responsabilidad inmensa. No podemos caer en debates ideológicos, en debates que están ya absolutamente superados del siglo XIX, ¿no es cierto? Esto no es un enfrentamiento entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores. Esto es la forma inteligente de cómo incorporamos los 5.7 millones de ecuatorianos en los procesos productivos. La única manera es generando un círculo virtuoso de inversiones, de producción, de empleo, y ese empleo le da dignidad al ser humano y le permite justamente tener capacidad de consumo para poder seguir superándose, seguir trabajando y, sobre todo, lo más importante, generando estos círculos de producción. Para concluir, doctor, nos quedan 2 minutos. Varias decisiones se han tomado desde el gobierno de Guillermo Lasso, y esas decisiones que se han tomado van incluso por el lado de cerca de 300 ítems de artículos que se importan y que en unos casos se bajaron, en otros se eliminaron. Para este año hay un desmontaje progresivo del ISD que hoy es del 5% y que es parte de la herencia del correísmo durante sus primeros 10 años de gobierno. Usted nos ha hablado de una evolución, de una recuperación de la economía a partir de la vacunación. Entonces también debería de haber sindéresis, doctor, desde el sector empresarial con la generación de nuevas plazas mientras se defina un nuevo texto a nivel laboral, porque ha dicho el gobierno que sería una ley paralela al Código de Trabajo vigente en el Ecuador. Mire, nosotros como sector empresarial creemos en el país, apostamos por el país y queremos seguir generando más inversiones, más producción y más empleo. Lo que nosotros pedimos no son incentivos. Lo que nosotros pedimos es que se eliminen los desincentivos, porque existen varios desincentivos en las normas laborales, en las normas tributarias, y sobre todo existe inseguridad jurídica. El país necesita en este año 2022 demostrarse a sí mismo, pero también demostrar a la comunidad internacional que somos un país viable, que somos un país posible, que queremos justamente invertir y crecer en sectores tan importantes como camarón, como banano, pesca, cacao, flores,
productos congelados, productos procesados, alimentos, bebidas, tablones de madera que estamos exportando en gran cantidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos justamente que seguir creando esas condiciones para que se pueda generar estas inversiones. La única manera de combatir el desempleo es a través del fomento al sector privado, del fomento a las inversiones y de mayor producción. Así es que tenemos que arrimar el hombro, estamos dispuestos justamente a seguir apostando en el país y lo más importante, a creer en nosotros mismos. Los ecuatorianos somos capaces de grandes cosas y tenemos que entonces trabajar a favor de un objetivo común que es justamente mayor empleo para los ecuatorianos en este año 2022. Con eso va a disminuir justamente la tasa de criminalidad, la tasa de inseguridad en el país, porque está directamente correlacionado. Mientras más desempleo hay en un país, más peligrosa es esa sociedad. Entonces hay que trabajar en conjunto en una estrategia que nos permita justamente producir más y mejor y ser más competitivos. Muchas gracias al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Que tenga un excelente día, Pablo. Muchísimas gracias, un buen día y una muy buena semana. A usted, gracias por atender nuestro pedido. Y en efecto coincidimos con el doctor Pablo Zambrano. Hay que empujar el mismo barco porque todos somos parte de el Ecuador. Que no exista esa actitud de empujar barcos de distintas banderas.